grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. Hermanos, preparados para la prédica. Está en Mateo 13, del 45 al 46. Y el título es La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos, hermanos. Altísimo Señor, bendito Dios, te agradecemos por darnos este tiempo especial para compartir tu palabra, para conocer más de ti y de tu evangelio tan maravilloso, que es por el que tenemos hoy amistad, fraternidad y paz. Gracias, Padre Eterno, por tus grandes bendiciones que has traído sobre nosotros. Gracias a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A ver, hace mucho tiempo que no hablábamos de las parábolas. Los que han estado desde hace ya varios meses, se acuerdan que estuvimos haciendo una serie en la cual explicábamos una a una todas las parábolas. ¿Listo? Paramos por un momento, pero ahora vamos a retomar la serie de las parábolas. La parábola que nos toca el día de hoy es la parábola de la perla de gran precio. Antes de avanzar, para los nuevos, que aquí yo ya puedo ver 3 por lo menos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia cotidiana con una verdad eterna, escondida entre sus palabras. ¿Listo? Jesús amaba enseñar por parábolas, porque la gente alrededor se sentía identificada. Por ejemplo, un mercader que vende perlas. Es algo muy común. Ahora estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de la capital de una ciudad. Es algo muy común ver a mercaderes y ver cómo algunos de ellos son tan expertos con su mercadería. En el caso de joyas, por ejemplo, un joyero experto en lo que está viendo, que sabe diferenciar fácilmente lo que es una perla de verdad y lo que es una piedra simplemente o una buena imitación. Ellos tenían eso en una forma muy natural, conocían esto de forma natural. Y entonces nos cuenta esta parábola. Vamos a ver algunas consideraciones iniciales. Vamos a ver un poquito del contexto de la parábola que hemos leído. A ver, antes de Jesús contar esta parábola, él estuvo enseñando a una gran multitud. Las enseñanzas de Jesús eran tan interesantes y llenaban tanto el ser de las personas que venían multitudes a escucharlo. ¿Listo? Pero en el versículo 36 vamos a ver cómo esa gran multitud ya se había dispersado. Podemos suponer que ya se había hecho de noche. Entonces se fueron. Los únicos que se mantuvieron con Jesús fueron sus discípulos. Entonces, la parábola que acabamos de leer se la contó Jesús a sus discípulos, ¿sí? A los de su círculo interno. Ya no estaban los demás, ya se habían ido. Estaban los discípulos. Segundo punto. La gente se fue y Jesús entonces explicó una de las parábolas que le había contado a la gente. Él explicó la parábola del trigo y la cizaña, usted ya se acordará. Él se las explicó a sus discípulos. Y luego de haberles explicado la parábola del trigo y la cizaña, entonces les cuenta dos parábolas muy vinculadas entre sí. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Ustedes, los que han estado con nosotros ya un tiempo atrás, se acuerdan que ya habíamos escuchado y habíamos analizado la parábola del tesoro escondido. Un hombre que encuentra un tesoro y entonces va y vende todo lo que tiene para poder comprar el terreno y entonces poder legalmente ser dueño de ese tesoro. ¿Listo? Muy bien, esa era la parábola del tesoro escondido. Al lado de la parábola del tesoro escondido, justo abajito, aparece esta parábola de la perla de gran precio. Y Jesús comienza diciendo, también, y empieza con la parábola, dándonos a entender que la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio están muy vinculadas. ¿Listo? Simplemente son dos diferentes enfoques para la misma enseñanza. ¿Ok? Entonces, vamos ahí. Al igual que la parábola anterior, aquel bien que se busca obtener es el reino de los cielos. Esa perla de gran precio es el evangelio.
Evangelio por el cual podemos entrar al reino de los cielos. Evangelio por el cual somos salvos, alcanzamos salvación. Habiendo visto estas cosas del contexto, vamos a entonces leer de nuevo la parábola. Y dice, también, está hablando de, también, la parábola anterior, ¿no? Ahora también, el reino de los cielos es semejante a un mercader, un vendedor, que busca buenas perlas. O sea, este vendedor no es un vendedor de baratijas. No, él no vende estafas. No, no, no. Este es un vendedor que busca buenas perlas. Un mercader leal, que le gusta la calidad, busca la calidad, comercia con calidad. Un experto en lo que es una buena perla, una buena joya. ¿Listo? Entonces, en la parábola anterior, en el enfoque anterior, habíamos visto que este hombre se encontró un tesoro por casualidad. En la parábola anterior el enfoque era de un hombre que encuentra un tesoro por casualidad. Pero en esta parábola vemos a un experto que se pasa la vida buscando lo mejor, la mejor de las perlas, y que este experto encuentra una perla preciosa. Y como experto él sabe muy bien que es una perla preciosa. Entonces dice, fue y vendió todo lo que tenía. Mira, qué tan preciosa debería ser esta perla para que este comerciante tenga que venderlo todo para poder por fin comprar esta magnífica perla. Habíamos dicho que la perla, en esta parábola, representa el Evangelio. La perla representa el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿habrán habido grandes eruditos, grandes religiosos, conocedores, expertos en la fe, que buscaron el Evangelio verdadero? ¿Que buscaron la verdadera fe? ¿Habrán habido en la historia personas así? Grandes conocedores que buscaban conocer el Evangelio verdadero. Sí. Aquí, en este slide, en esta imagen, te muestro los nombres de algunos de ellos. Grandes teólogos que, sin embargo, habían nacido en religiones erradas. Ellos eran muy conocedores de lo que es las Escrituras, muy conocedores de su religión, y sinceramente buscaban la fe verdadera. Y ellos, todas las cosas que iban aprendiendo de su religión, lo atesoraban, como aquel mercader que atesora sus perlas. Pero cuando llegó el momento en que conocieron el Evangelio verdadero, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe, el Evangelio de Cristo, ¿qué hicieron? Con todas esas cosas que estuvieron atesorando, con todas esas doctrinas de sus religiones antiguas que tanto guardaban, ¿qué hicieron? Lo mismo que tuvo que hacer este mercader. Dejar todas esas perlas de inferior valor atrás para poder asirse, para poder obtener esta perla de gran precio. La única que valía la pena. Y no es un cualquiera quien la encuentra, esto no es un accidente. Ellos eran expertos que buscaban el Evangelio de verdad. Grandes eruditos en cuestiones de fe. Aquí puedes ver un listado de algunos personajes históricos que entran en esta categoría de grandes eruditos. Pero en la Biblia, ¿tenemos algún ejemplo de algún personaje bíblico que haya sido un gran erudito en la religión y que cuando haya encontrado el Evangelio haya dejado todo atrás, su propia religión atrás y todas sus cosas atrás para recibir este Evangelio? Hay varios ejemplos, pero ¿saben cuál es el más impresionante? Pablo, conocido originalmente como Saulo de Tarso, un verdadero experto en el judaísmo, un doctor de la ley, un fariseo famosísimo.
Miren lo que dice Pablo acerca de cómo era él antes de convertirse, antes de ser creyente, cómo era él en su religiosidad. Veamos, dice, aunque yo tengo también de qué confiar, dice, en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día. O sea, religioso de nacimiento prácticamente, del linaje de Israel, judío, de la misma sangre de Jesús, pongámoslo de esa forma, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, fanático, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era Pablo, el fariseo, el religioso. Un hombre que sinceramente creía estar en la razón. Creía que su religión era verdad. Sinceramente la creía. Y no era un cualquiera, un erudito, un verdadero erudito. Hasta que por fin conoció el Evangelio de Jesucristo. La parábola sigue diciendo, ¿no? Un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa. ¿Qué significa esa palabra preciosa? Te cuento que en el idioma original, en el griego en el que se escribe esta parábola en tu Biblia, decía politimón, como lo puedes ver en la parte de abajo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? Significa invaluable. Una perla tan valiosa, pero no sé cómo ya describirla, que simplemente no se puede calcular su precio. Es invaluable, o sea, más allá de valiosa, es incalculable su precio. Eso es lo que este hombre encontró. Eso es lo que Saulo encontró. Ese es el evangelio que predicamos. Algo sumamente valioso. Algo que trae salvación y vida eterna. Algo que reconstruye la comunión entre Dios y el hombre. La perla de gran precio. La verdadera fe, el verdadero evangelio de la gracia. El evangelio de Cristo. Eso es lo que por fin encontró Pablo. Bueno, en aquella época, Saulo de Tarso, el fariseo. ¿Y qué hizo Pablo con ese evangelio que es poder de Dios para salvación? Dejó todo lo que antes tenía, dejó todo lo que antes creía y se convirtió. La parábola dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Acuérdate que es una parábola, no es una alegoría. Él en la parábola vende todas sus perlas, pero en la vida real, ¿a qué representan esas perlas que en la parábola aquel mercader vendió? ¿A qué representan esas perlas? ¿De qué tuvo que deshacerse Pablo? Dice el mismo Pablo en Filipenses 3:7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, mira lo que dice, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. O sea, no es que él lo perdió por descuidado, o él lo perdió porque le robaron. No. Él lo abandonó, lo dejó todo. Y lo tengo por basura, dice, por ganar a Cristo. ¿Te acuerdas que él era un gran fariseo, famoso? Tan famoso que hasta iba al sumo sacerdote y le pidió una carta de recomendación, y el sumo sacerdote le dio su carta de recomendación. ¿Te acuerdas de todo ese prestigio que tenía el gran fariseo Saulo? ¿Te acuerdas cómo todos lo escuchaban atentos porque él era el perseguidor de los blasfemos esos, a los que llamaban cristianos, según él? El fanático. ¿Tú te acuerdas de la muerte de Esteban, el cristiano, el primer mártir cristiano? ¿Tú sabías quién lo hizo matar? Fue Saulo. Esta, entre comillas, eminencia del fariseísmo. Estudió a los pies de Gamaliel, un maestro famosísimo. Lo tengo todo por basura, dice.
toda aquella fama, todo aquel prestigio, todos aquellos títulos, todas aquellas cosas las tiene por basura para ganar a Cristo. Ese es Pablo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. O sea, él no se acerca a Cristo diciéndole, yo tengo estos títulos y tengo estas cosas, tienes que salvarme porque me lo merezco. No, 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 no. No teniendo mi propia justicia, dice que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Acá no hay mérito que valga. Acá lo único que cuenta es la fe. Fe que cualquiera puede tener. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más viejito hasta el más joven, desde el más fuerte hasta el más débil, desde el más inteligente, aunque no lo es tanto, todos podemos tener fe. Nadie puede gloriarse por decir yo tengo fe, todos podemos tener fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Repito, no cualquier fe, la fe de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las otras perlas de Pablo? ¿Qué cosas él abandonó, dejó atrás? Muy bien, primero, su religiosidad. Su religión. Dejó atrás su religión. El fariseísmo, el judaísmo, dejó su religión. ¿Qué más dejó atrás? Su legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es la idea de que por tus propios esfuerzos puedes ganarte el favor de Dios. Así que puedes ganarte tú mismo tu propia salvación. Ese orgullo tuyo, por el cual crees que tú mismo puedes salvarte a ti mismo. Tuvo que dejar su orgullo. Tuvo que dejar su prestigio como líder religioso en Israel. Tuvo que dejar su influencia sobre el pueblo, como fariseo que era. Entre muchas otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque todas estas cosas eran incompatibles por la fe. Eran incompatibles. Por lo tanto, tuvieron que ser desechados. Porque la perla de gran precio lo vale todo. Esta maravillosa parábola, recordemos, primer punto, habla de un experto que está buscando lo mejor de lo mejor. Y entonces este experto encuentra una perla invaluable, el Evangelio de Cristo. Y finalmente, este se desprende de todas las demás perlas para quedarse con esa perla invaluable, que es el Evangelio de la salvación. Lo hizo Pablo, lo hizo Casiodoro de Reina, lo hizo Spurgeon, lo hicieron grandes hombres de Dios de todos los tiempos, grandes expertos. Y también lo hacemos nosotros, tú y yo. Pero te pregunto, ¿a quién les estuvo contando esta historia Jesús? ¿A quién les estaba hablando? Estaba hablándoles a sus discípulos. Aunque esta parábola aplica muy bien para los incrédulos, aplica muy bien para decirles, deja tu religiosidad y acércate al Señor. Aplica muy bien para los ateos para decirles, deja tu fanatismo y acércate al Señor. Aplica muy bien para cualquier otro, pero también aplica para los que son cristianos. No te olvides que Jesús se lo contó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque aún siendo cristiano, puede ser que estés arrastrando, entre comillas, perlas de tu pasado. Que teniendo el Evangelio invaluable, sigas arrastrando tu pasado, cosas incompatibles con el Evangelio, que no te llevan a nada, que no te ayudan en nada, que no son más que un estorbo para tu crecimiento espiritual. Algunas perlas que tanto cristianos como los demás podrían estar cargando son, uno, la religiosidad. Hablando de los que no son cristianos, ¿podrás creer en Shiva, un dios del hinduismo, y también creer en Jesús? Otro, ¿podrás confiar en tus ídolos y también confiar en el Señor? ¿Podrás seguir rezándoles, pero también también confiar en el Señor? ¿Podrás confiar en la brujería y también confiar en el Señor? ¿En el chamanismo? Todas esas cosas son incompatibles con tu fe, con el Evangelio. Todas son incompatibles. ¿Qué debes hacer entonces? Si las estás arrastrando, despréndete de ellas.
También hay filosofías extrañas que son incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, ¿podrá un ateo al mismo tiempo tener fe? ¿Pero qué sentido tiene eso? O sea, hay filosofías que son incompatibles con el Evangelio. Esas perlas que muchos atesoran. ¿Qué hay que hacer con ellas? Desprenderse de ellas. Hasta ahora muchos me van a decir, no, yo no tengo nada de esas cosas. Y tu orgullo, hermano. Y tu orgullo de pensar que tú eres bueno y suficientemente bueno. Que yo voy al culto, que yo pago mis cosas, que yo hago tal. Yo soy bueno, yo no necesito a Jesús, yo puedo ser salvo por mí mismo. Muchos han pensado así, muchos piensan así, te voy diciendo. Yo soy una persona buena, Dios no me va a castigar, yo soy bueno. Hay muchos que lo dicen. Ese orgullo que te lleva a creer que no necesitas de Jesús, eso también es un estorbo. Y aún siendo cristiano, aún siendo creyente, aún entregando tu vida a Cristo, puedes seguir arrastrando ese orgullo, hermano. Como también aún siendo creyente, puedes seguir arrastrando filosofías extrañas, místicas, que te ponen barreras para tu crecimiento espiritual. Aún siendo cristiano, puedes seguir arrastrando religiosidad y legalismo, que no te sirven para nada bueno. No te sirven, no son más que un lastre en tu vida. Y muchos atesoran estas cosas, ya no más. El mensaje para nosotros hoy es: bota esas cosas que te son lastre, libérate de ellas. Y sea un cristiano cabal. Deshazte de aquellas cosas que no son compatibles con el Evangelio, porque nada se compara a la perla de gran precio, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, por la fe. Altísimo Señor, bendito Dios, te agradecemos por estas parábolas que en un par de líneas nos pueden enseñar tantas cosas, Señor. Te ruego, Señor, que estas palabras hayan podido entrar en los corazones de quienes están aquí conectados y que tengan un fruto, Señor, que produzcan un cambio en sus vidas. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.